Top 15 de mariscales de campo del NFL Draft en 2025. Yo soy Santiago Escamilla y les agradezco mucho que me acompañen, gente. Toca analizar a los mejores quarterbacks de esta generación del draft. Y vamos a arrancar este análisis porque a mí me parece una generación incomprendida, comparándolos un poco a lo que vimos el año pasado. Quiero mostrarles un poco del proceso que tengo al evaluar a estos jugadores para que se den cuenta de cómo llego a las conclusiones a las que llego, ¿no? Esta es una escala de calificaciones que utiliza NFL.com para rankear a los jugadores y evaluarlos, ¿no? Tienes la posibilidad de terminar con una calificación entre 5.50 y 8, pasando de un prospecto undrafted, que quizás eliges a ver si hay algo ahí, al prospecto perfecto que tomas en la primera selección global, sin importar cuál año sea, ¿no? Entonces, estas son como en general las posibilidades. Voy a hacer zoom para que puedan ver un poco más de lo que es esa parte específicamente. Y entonces esto lo estoy aplicando yo a mi análisis porque pues siempre estoy en un esfuerzo de mejora constante y este es el siguiente paso en mi trabajo como evaluador. En años pasados no había compartido tanto de esto. Esta temporada quiero ser un poco más transparente con las conclusiones a las que llego. Entonces, ya que ven ahí un poco de las escalas, que igual les voy a poner en la descripción de este video para que las puedan consultar, les platico un poco de lo que estoy evaluando. Sobre todo, al hablar de mariscales de campo, estoy tomando en cuenta lo siguiente: toma de decisiones. ¿Qué tanto maximizas las oportunidades que están presentes? ¿Qué tanto cuidas el balón? ¿Qué tanto limitas los errores de tus compañeros? ¿Qué tanto maximizas lo que está disponible según la defensiva que se te presenta y la jugada que está llamada? Todas esas cuestiones son lo que toma en cuenta con toma de decisiones, ¿no? Velocidad para procesar. Ya estás viendo qué pasa con la defensiva. Identificación de la defensiva antes del snap. Identificación de la defensiva después del snap. ¿Confirmas lo que viste antes o cambió la imagen y tienes que pasar al plan B? Te ganaron con lo que había llamado tu coordinador ofensivo, tu entrenador en jefe, y entonces tienes que pasar al checkdown, viene presión, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? La situación, estás en tercera y largo, hay que arriesgar y lo sabes y arriesgas, ok, eso es positivo. Arriesgaste en primera oportunidad, ¿por qué, compadre? ¿No? Todo ese tipo de cosas. Va un poco de la mano lo de la toma de decisiones con lo de la velocidad para procesar, pero son cosas distintas, ¿no? Bajo presión, ¿qué sucede en esa parte? Específicamente bajo presión en dos sentidos, ¿no? El primero es literalmente cuando tu línea ofensiva no hace su trabajo y tienes un güey encima, ¿cómo respondes? La segunda, al final de los partidos, al final del segundo cuarto, cuando necesitas que tu equipo gane, cuando necesita el mariscal de campo decir: yo voy a sacar el partido por lo que sea, ¿no? Lo que Tom Brady tenía, lo que Joe Montana tenía, lo que Patrick Mahomes tenía, ese tipo de respuesta ante la presión, ¿no? Todo eso viene también en esa calificación. Después, fuerza de brazo. ¿Qué tan lejos puedes lanzar? ¿Con cuánta velocidad? Todo ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Pierdes velocidad cuando la base no está sólida o puedes lanzar aunque la base no está sólida? No todos lo pueden hacer, pero hay jugadores que sí. La precisión, ¿no? Misma cuestión. ¿Qué tan consistente eres lanzando a distintas zonas del emparrillado? Puedes poner el balón en donde tiene que ser para maximizar las yardas tras la recepción. Todo ese tipo de cosas también tienen que ver, y sobre todo toque también. ¿Y a qué me refiero con toque? Eres capaz de modular la fuerza de tu brazo para ser preciso en distintas zonas del emparrillado, porque no necesitas lanzar con la misma fuerza un bombazo que es una línea recta al centro del campo para ganarle una cobertura en la cual hay dos defensores que están cerrando la ventana, a lo que necesitas para un bombazo de 50 yardas pegado a la banda o a un pase de pantalla de 5 yardas, ¿no? Entonces, el toque habla de la capacidad de modular la fuerza de tu brazo según la situación y la fuerza que necesitas para cada tipo de envío. A eso me refiero con toque. Y finalmente, la capacidad atlética. ¿Qué tan bueno eres corriendo? ¿Qué tan bueno eres
escapando de situaciones adversas, ¿no? Puedes correr para sacar las 10 yardas que están disponibles y la defensiva está cubriendo personal a todos y no hay nadie asignado a cubrirte a ti, el mariscal de campo, entonces pues te puedes escapar y conseguir algo por ahí, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones. La movilidad te permite diseñar un juego terrestre alrededor de ese elemento de tu juego. Todo eso viene dentro del proceso, ¿no? Y como ustedes ya pueden ver, pues aquí hay una comparación al año pasado. Ahora, ya les puse más o menos las calificaciones, ahorita ahondamos en ese tema con los de esta generación, pero quiero aquí sobre todo, en la calificación final, que ustedes puedan ver un comparativo entre el top 5 de esta generación y el top 5 del año pasado. De inicio, pueden notar que aquí Cam Ward es el único que más o menos entraría en la conversación con los del año pasado, ¿no? Caleb Williams, Jayden Daniels, a los dos los tenía como calificación de primera ronda. Cam Ward también para mí termina con una calificación de primera ronda, y de hecho yo lo veo a este jugador, a Cam Ward, como un mariscal de campo que al final, con mi evaluación, tomando en cuenta todo lo que les acabo de mencionar, entraría después de Caleb Williams y de Jayden Daniels, arriba de Michael Penix Jr. y de Bo Nix, que esto realmente era un empate, ¿no? Y lo mencioné el año pasado desde que los ranqué uno después del otro en el top 50. JJ McCarthy estaba muy cerca y Drake May estaba cerquísima también de JJ McCarthy. Ahora, ustedes podrán notar el top 6 del año pasado, todos entrarían antes de Shedeur Sanders. Y el año pasado yo específicamente con JJ McCarthy, con Drake May, dije probablemente se van a ir en la primera ronda. Yo no me sentiría del todo cómodo. Ahora, evidentemente aprendimos de algunas cuestiones. Con Drake May subestimé lo mucho que su talento natural le iba a permitir ser un playmaker también al siguiente nivel, sin importar que no hubiera nada alrededor y sin importar las inconsistencias en la toma de decisiones y en la precisión, sobre todo en los detalles, porque eso viene de la base con la cual trabaja como mariscal de campo. Muchas veces el tipo pues, no se acomoda como se tiene que acomodar, y entonces por eso la precisión sufre, pero subestimé lo mucho que iba a poder generar a pesar de esos detalles. Quiere decir que es un jugador muy especial, posiblemente, y entonces no necesita jugar perfecto para tener éxito en la NFL, lo cual, reitero, yo subestimé. Ahora, también de todos estos era el más joven de todos, ¿no? Sophomore, porque técnicamente en su primer año jugó tan pocos snaps como suplente de Sam Howell que realmente el tipo podía después tener más elegibilidad. En fin, Drake May es un mariscal de campo que por eso yo creo que subestimé también la juventud y lo que eso podría significar. Más allá de eso, creo que con el resto de los jugadores la evaluación fue más o menos certera, quizás con Michael Penix Jr. y con Bo Nix específicamente. Incluso lo subestimé un poco porque evidentemente era un pick de primera ronda definitivamente. Ahora también pueden ver que Jalen Milroe, Dillon Gabriel, Jackson Dart, ellos tienen un color distinto. ¿Qué quiere decir esto del color? Bueno, aquí lo pueden ver, ¿no? Ellos terminan en esta categoría 6.5, entre 6.5 y 6.6 de calificación final, lo cual quiere decir que si sus fortalezas siguen siendo fortalezas al siguiente nivel, puede que haya algo interesante ahí, pero si no, entonces no van a poder funcionar al siguiente nivel y van a ser suplentes a largo plazo. Por eso terminan en esa categoría. Y pues sí, eso me parece que definitivamente los describe a los tres, ¿no? Jalen Milroe tiene mucho talento, pero es muy inconsistente. Si no arregla eso, pues no va a funcionar al siguiente nivel, sobre todo como pasador. Dillon Gabriel tiene muchas cosas que te gustan. Su procesamiento, toma de decisiones es posiblemente la mejor de esta generación. Pues capaz que no funciona porque es demasiado chaparro y no tiene el talento de brazo. Así que si eso no le permite funcionar, pues va a ser un bust. Y entonces, si lo eliges alto, te vas a decepcionar. Evidentemente, no creo que nadie lo elija alto porque además es viejo, ¿no? Entonces, en fin. Y Jackson Dart es otro que más o menos entra en esa categoría. Para mí es el quinto, pero miren la diferencia en la calificación, ¿no? Es prácticamente idéntica. Y eso es tomando en cuenta 7 categorías distintas donde ustedes pueden ver, les voy dando calificaciones muy distintas según la distinta categoría, ¿no? Pero bueno, gente, ya que hablamos de esto un poquito como antecedente, vamos ahora sí al análisis específicamente de cada uno de los prospectos. Ya hablé del top 5 un poquito, entonces ahora voy a empezar con el orden regresivo, o sea, voy a empezar del 15 y luego terminamos con el top 5, solo porque quiero poner en contexto lo que hace muy bien
este top 5 de mariscales de campo comparado a jugadores que son mortales, porque muchas veces creo que se termina minimizando lo que pueden hacer estos jugadores. Incluso diría que hay 6 o 7 a los cuales yo les veo potenciales de eventualmente volverse titulares al siguiente nivel, y algunos muy buenos titulares. No quiere decir que se vayan a ir en la primera ronda, sí quiere decir que hay talento. Así que quédense en este video de evaluación, que ahorita llegamos a todo eso. Va a estar bastante interesante, pero como ven, soy intenso y me fui a detalle a la evaluación. Yo soy Santiago Escamilla, les agradezco mucho que me acompañen. Si están disfrutando de este video, por favor denle me gusta, suscríbanse si no lo han hecho, y vamos ahora sí con el top 15, revelando uno por uno a los jugadores. No se apuren, no va a durar tanto este video. Vamos a empezar con los mariscales de campo, que en este momento yo tengo evaluados fuera del top 5, porque yo quiero dedicarle más tiempo a eso. Entonces vámonos rápido con del número 15 al número 5 aproximadamente, y ahora hablamos ya del resto de los jugadores, ¿no? Así que ya que empezamos por ahí, vamos a empezar con el número 15, que para mí es Seth Henigan, el mariscal de campo de Memphis. Lo pongo como un jugador de escuadra de prácticas. Realmente tiene cierto talento de brazo, en el sentido de que es agresivo. Más bien tendría que empezar por ahí, ¿no? Es agresivo, pero no tiene tanto talento de brazo. Es un jugador que entiende cómo jugar la posición, pero simplemente no creo que tenga las herramientas. Aquí les pongo un perfil estadístico de Pro Football Focus para que se den una idea también. Seth Henigan es un mariscal de campo que sobre todo lanzaba bien cuando intentaba pases largos, reitero, siendo agresivo, y cuando lo protegían. El problema es cuando lo presionaban, lo cual vemos aquí con su calificación de Pro Football Focus bajo presión, y en general no cuidaba tanto el balón, ¿no? Esa es la parte que a mí no me terminaba de encantar. No creo que sea sostenible la forma en la que jugaba al siguiente nivel, porque simplemente no tiene las herramientas para hacerlo. Pero es un jugador que mantuvo a Memphis como un equipo que ganaba partidos, que terminó con récord ganador, y eso no es cualquier cosa. Así que termina por aquí como un jugador que yo veo que va a estar peleando por la escuadra de prácticas. Quizás termine en un roster, pero es difícil vislumbrarlo del todo, ¿no? De ahí me voy con el siguiente mariscal de campo, que está más o menos en la misma categoría, es Max Prosmer. Quizás podría ser un suplente a largo plazo, pero realmente lo veo como alguien que va a empezar su carrera en la escuadra de prácticas de algún equipo. Este mariscal de campo que llega a Minnesota para su última temporada, toma buenas decisiones, es preciso, no es un gran atleta ni tiene mucho talento de brazo, tampoco es alguien que mostrara algo extraordinario en términos de lectura de campo, de identificación de lo que hacían las defensivas para tomar la respuesta correcta, ¿no? Llegar a la respuesta correcta según lo que estaban intentando hacer. Simplemente no lo veías mucho, así que está bien, o sea, puede ejecutar lo que un coordinador ofensivo diseña para él más o menos bien. De ahí no creo que sea nada extraordinario, ¿no? Entonces Max Prosmer para mí es el número 14. Luego vamos con Brady Cook, el mariscal de campo de Missouri. Él estoy entre ponerlo aquí y ponerlo acá, porque jugó con una lesión de pie prácticamente toda la temporada, y eso lo limita. Pero viendo sobre todo el All-22, porque yo recuerdo haber visto los partidos de Missouri y no me gustaba nada. Viendo el All-22, después de ya haber escauteado también a Lothar Burden tercero y un poco a Theo Weiss, sus receptores, donde queda muy mal parado Brady Cook, o sea, hay algunas cosas interesantes, ¿no? Yo creo que es un jugador que siente que es mejor atleta de lo que realmente es. Me recuerda un poco a Kenny Pickett en ese sentido, y yo creo que es preciso cuando su trabajo de pies no se vuelve loco en ese sentido, cuando no le pegan consistentemente, porque creo que en esos momentos ya de repente sí le cuesta un poquito más, y entonces empezamos a ver equivocaciones, empezamos a ver que ahí es donde comete errores, pero realmente la temporada anterior creo que había jugado un poco mejor. Creo que se esperaba incluso más de Brady Cook. Lamentablemente pues no lo consigue, y entonces queda descartado como un jugador que dé ese paso hacia adelante. Ahora, yo reitero, a mí me recuerda demasiado a Kenny Pickett en ese sentido, así que no me sorprendería que sea un jugador que la NFL sobrevalora un poco, y elija arriba de lo que esperamos. Ahora, de ahí pasando al siguiente mariscal de campo, es Riley Leonard. Y este está en el borde también, pero lo voy a poner como suplente a largo plazo, porque veo ciertas similitudes entre él
y Tim Tebow en su momento. Por lo cual, pienso que este es un jugador que a partir de la tercera ronda aproximadamente, más o menos podríamos pensar que puede ser elegido, ¿no? Entonces por eso lo pongo aquí como suplente a largo plazo. Riley Leonard es un mariscal de campo que empezó su carrera en Duke, de ahí se transfiere a Notre Dame esta última temporada. En Duke se lesionó el año antepasado y hay momentos, hay flashazos en los cuales ves a un jugador que cuando tiene la base consistente es muy preciso también. No tiene mucho talento de brazo, pero no le da miedo a atacar, por ejemplo, el centro del campo. Y eso me gusta de él, eso es positivo. Es agresivo, tiene creatividad como corredor, aunque no sea el más veloz. Es un jugador que es muy limitado como pasador, pero es un atleta promedio para la posición y lo maximiza porque es muy poderoso también, más allá de que no se va a escapar de nadie. Además es grande, es corpulento, es un muy buen líder también y no comete muchas equivocaciones. El suelo es muy alto, el techo es muy muy bajo porque realmente es demasiado inconsistente como pasador desde mi punto de vista. Miren nada más la calificación de Pro Football Focus, sobre todo la que está bajo presión, ¿no? Eso es insostenible completamente y es un tipo que hasta el final de la temporada era de verdad una locura la cantidad de veces en la cual hablábamos de Notre Dame antes del partido y decíamos, es que la producción de su pasador es demasiado limitada como para que compitan realmente. Y nos daba la razón después, con lo que veíamos. Híjole, con Riley Leonard, a veces, aunque llegó a la final de campeonato nacional, consistentemente quedaba por debajo de las 200 yardas por aire, nunca la superó de las 300. En fin, es un jugador demasiado limitado como pasador y que no es suficiente buen atleta como para vivir de esa forma al siguiente nivel. Y esa es la razón por la cual yo creo que su techo es ser un suplente, pero honestamente yo creo que va a durar unas 5 o 6 años por lo menos como suplente, capaz que hasta más si no se vuelve una distracción como en su momento lo fue Tebow, y eso tiene mucho valor. O sea, puede que ustedes digan, no, pues es cualquier cosa. El promedio de una carrera de NFL es de 2 años nada más, así que un jugador que puede ofrecerte quizás 1, 2 o hasta más contratos como suplente, eso tiene valor al siguiente nivel. De ahí, pasando de Riley Leonard, tenemos que hablar del canadiense, de Curtis Rourke, otro jugador que yo veo como suplente a largo plazo, que de hecho aquí los estoy acomodando al revés, porque el de la izquierda debería de ser el más alto antes de subir, entonces vamos a poner a Curtis Rourke acá. El jugador de Indiana realmente tuvo algunos problemas de lesión esta última temporada, y por algunos problemas quiero decir que jugó sin un ligamento de rodilla. Y eso definitivamente afectó su precisión porque veías mucho a este mariscal de campo cometiendo algunas equivocaciones en cuanto a la precisión de su envío. También un jugador que de repente era muy inconsistente, ¿no? A veces lo veías con un defensivo en la cara lanzando un pase que le daban las manos a su receptor, y luego lo veías con una bolsa perfecta intentando lanzar un pase de 10 yardas que terminaba 10 yardas por arriba de su receptor, también era inatrapable, y decías, ¿qué está pasando? Esas son las cosas que de repente dejan que desear con este mariscal de campo, pero es un buen líder. Indiana realmente elevó el talento de este programa, y eso es lo que quieres ver con un jugador. Además, llega a un programa en el cual es un mayor nivel de competencia de donde estaba anteriormente, y eleva al programa, juega mejor incluso, 29 touchdowns, 5 intercepciones, y reitero, todo eso es con media rodilla en un lado de la pierna, ¿no? O sea, en una de las piernas, perdón. Y de todos modos, aunque yo les digo que eso le generaba problemas de imprecisión, fue 46 en la nación en porcentaje de pases completos ajustado, que tome en cuenta pases que dejan caer y cuestiones como esa. Habiendo mencionado todo eso, yo recuerdo a Indiana siendo eliminado por Notre Dame en los playoffs del college football, y a los Hoosiers quedándose sin pólvora y despejando, corriendo el balón en tercera y largo, porque su mariscal de campo era incapaz de generar nada para el equipo. Esa es la razón por la cual no lo puedo rankear más alto de lo que está en este momento, pero es un jugador que a mí me intriga como suplente a largo plazo. Creo que hay herramientas ahí para trabajar. Luego pasamos con alguien que creo que ha sido ignorado un poco,
porque sufrió una lesión y su suplente es muchísimo mejor. Y estoy hablando de Graham Mertz. Se va lastimado después de que sale en un par de partidos ya golpeado. O sea, fue una temporada bastante complicada para él. Esperaba explotar y no lo hace por temas de lesión. Y en varios partidos sale, entra DJ Lagway, el jugador que es freshman de primer año, y demuestra un talento extraordinario. Yo pienso que es un futuro pick de primera ronda, ¿no? En un par de temporadas. Así que la gente pedía a DJ Lagway por el potencial que ofrecía sobre Graham Mertz. Y eso le termina costando a este mariscal de campo, que realmente estaba jugando medianamente bien cuando lo hacía. No nos vamos a volver locos, pero ejecutaba bien la ofensiva, no cometía muchos errores, arriesgaba cuando tenía que hacerlo y encontraba la respuesta cuando estaba disponible. Sufría a veces cuando lo presionaban. Pues sí, pero ¿qué jugador no sufre bajo presión? Enséñanme el mariscal de campo que no sufra bajo presión y les voy a enseñar a un jugador de élite. Pues no estamos hablando de ese tipo de mariscales de campo en este momento, ¿no? Graham Mertz solo juega 5 partidos y eso es lo que lo termina limitando, ¿no? 94 pases lanzados, esa es la razón por la cual nadie está hablando de este mariscal de campo. Pero yo lo tengo empezando mi top 10 como el número 10 porque realmente creo que hizo mejor las cosas de lo que parecería y de lo que se habla en este momento. Creo que puede ser un suplente a largo plazo, es muy preciso, quizás no tiene un brazo extraordinario, pero toma buenas decisiones, o sea, juega bien la posición, maximiza sus propias herramientas físicas. Por eso lo veo como suplente a largo plazo, tampoco se va a escapar de nadie corriendo consistentemente. Sí es bueno en la bolsa de protección evadiendo la presión cuando la línea no lo protege, pero no estamos hablando de nadie que vaya a vivir de esa forma y a tener éxito de esa forma. Así que Graham Mertz yo lo veo como un suplente a largo plazo, pero definitivamente es un jugador que tiene herramientas de NFL y es de los mariscales de campo que me hacen pensar que esta generación está un poco subestimada, ¿no? Porque tenemos pasadores que van a estar mucho tiempo en la NFL. De ahí voy a poner a Will Howard y también lo pongo como suplente a largo plazo porque creo que tiene algunos problemas en cuanto a la toma de decisiones y tiene algunos problemas también en cuanto a la precisión de sus envíos, la consistencia, que no termino de entender del todo. Estadísticamente, viene de una de las temporadas más eficientes en la historia de los Buckeyes. Estadísticamente, este mariscal de campo viene de un año en el cual termina como el jugador con más partidos en los cuales supera el 80% de los pases completos en la historia de Ohio State. Reitero, una de las temporadas más eficientes y además en los playoffs se crece muchísimo y cierra jugando mejor. Vean ustedes nada más las calificaciones, ¿no? Su mejor partido literalmente es el del campeonato nacional. Esa es la razón y lo que hace en playoffs en general contra Tennessee también, por la cual mucha gente piensa que este jugador, Rich Eisen, yo lo escuché decir que incluso podría irse en la primera ronda. A mí me parece una locura, es descabellado, pero bueno, les comparto la información, ¿no? Ahora, el partido de Michigan y específicamente este de Oregon, que tiene una muy buena calificación, pero que el cierre es desastroso, a mí son las cosas que me previenen de decir Will Howard es un mariscal de campo en el cual confiaría del todo al siguiente nivel. También le fue terrible en el Scouting Combine, que normalmente yo les diría no lo sobrevaloremos, sobre todo con un jugador que basa sus fortalezas en el timing con sus con sus receptores, ¿no? Pero la verdad es que muchos de sus pases fueron completamente inatrapables. Entonces, más allá del timing, pues dale una oportunidad a tu receptor y no lo hizo en shorts, en una situación en la cual pues no tenías mucha presión, ¿no? En fin, hay cosas que dejan que desear. También es un tipo que es un gran líder. De repente arriesga demasiado el balón desde mi punto de vista, pero cuando no se vuelve loco, cuando no hay un bloqueo mental, el resto del tiempo, el 95% del tiempo es un gran mariscal de campo que toma buenas decisiones, no tiene un brazo extraordinario, no es un atleta muy agraciado, va a correr mucho el balón, pero es más poderoso que rápido y tampoco es así que digamos fuertísimo. Así que yo lo veo como un suplente a largo plazo, pero ya empezamos a hablar de los jugadores que rozan con ponerse como suplentes con potencial, ¿no? Suplentes que quizás podrían en algún momento volverse titulares. Ahora, pasando al mariscal de campo que sigue, que es Tyler Shough,
Antes de mostrarles su ranking, quiero platicarles un poquito de su historia, porque creo que es un jugador muy particular del cual tenemos que hablar del contexto. Lo primero es que es el mariscal de campo más viejo de esta generación, ¿no? Lo cual es mucho decir, tomando en cuenta que Dillon Gabriel existe también, pero les quiero compartir para que se den una idea de lo que era él. En la preparatoria, en la generación de 2017 del Elite 11, estos fueron los mariscales de campo que compitieron en esa competencia que reúne a los mejores mariscales de campo de la nación de preparatoria, ¿no? Es el año de Justin Fields, Trevor Lawrence, Tanner McKee, Tyler Shough, Dorian Thompson-Robinson, Tyler Shough. Sí, gente. Tyler Shough es de la misma generación que Matthew Corral, que Fields, que Trevor Lawrence, que Tanner McKee de la preparatoria. Él fue el suplente de Justin Herbert en Oregon. De Justin Herbert. Tiene 25 años, pero duró en la universidad por problemas de lesiones que no le permitieron jugar mucho tiempo, ¿no? Entonces se perdió varias temporadas, aunque tiene mucho talento de brazo y aunque era uno de los mejores mariscales de campo de su generación. Creo que esa es la razón por la cual mucha gente está dispuesta a darle el beneficio de la duda a este jugador que, como pueden ver, en 2022, 7 partidos apenas. En 2023, 4. Y en 2024 ya se mantiene sano. Entonces, es la primera vez que lo vemos realmente, aunque pues, en temporadas anteriores no es como que nos hubiera mostrado nada extraordinario cuando sí pudo jugar, pero es la primera vez que lo vemos por tiempo extendido y alcanza su mejor nivel. ¿Qué tanto es producto de estar sano? ¿Qué tanto es producto de ser un jugador que tenía 24 años y estaba enfrentándose a morritos de 18, 19 y 20 y pues se aprovechaba de esa cuestión? ¿Qué tanto es que realmente sabía jugar, no? Porque importa el nivel que alcanzas al final, no importa cómo empezaste. Eso es muy importante al tomar en cuenta a los prospectos del NFL Draft. Entonces, Tyler Shough es un jugador que llama la atención porque tiene el tamaño prototípico, porque tiene muchas herramientas como mariscal de campo, pero en algunas cuestiones sí queda a desear, ¿no? Miren, aquí pueden ver más o menos las calificaciones que le pongo. Y ya, les revelo lo que sigue. Quinn Ewers 7, Kyle McCord 6 eran los únicos que no habían visto hasta este momento. Entonces ya podemos quitar todo este misterio, y acá abajo tienen un comparativo con otra generación, pero Tyler Shough, que está por aquí, lo voy a resaltar, es un mariscal de campo que en todo me parece realmente un jugador con herramientas de suplente, ¿no? En muchas cuestiones, que quiere decir, miren, 6.19 a 6.19, 6.10 a 6.19 quiere decir suplente que puede eventualmente volverse titular. Con Tyler Shough prácticamente en todo está por ahí, excepto en dos cuestiones: fuerza de brazo y precisión. Esencialmente el talento de brazo, ¿no? Lo que tradicionalmente se lo conoce de esa forma. Así que esa es la razón por la cual Tyler Shough queda arriba, por ejemplo, de jugadores como Will Howard, como Riley Leonard, como Curtis Burke, que tuvieron temporadas o carreras universitarias mejores. El tema es que Tyler Shough sí tiene más talento natural y sí lo demuestra más consistentemente que estos jugadores. También necesita mejorar en los detallitos de la posición, lidia muy bien con la presión y genera jugadas grandes, entonces eso te da un suelo alto, pero me gustaría que fuera más consistente, sobre todo con su procesamiento, porque se supone que es un jugador que tiene esa ventaja. Al haber cumplido 24 años, terminó, o sea, va a ser drafteado ya con 25. Realmente esa es la parte que me deja deseando un poquito, pero tiene herramientas. Alguien va a apostar por él, no sé qué tan alto, yo no lo haría antes de la cuarta ronda, pero realmente creo que alguien va a apostar por él. De ahí tenemos a Quinn Ewers, el mariscal de campo de Texas, que para mí se está subestimando un poquito, y de hecho el hecho de que en el decimal, en la calificación, ya sobrepase el 6.2 quiere decir que yo lo veo como alguien que eventualmente podría ser titular. O sea, para mí la comparación con este mariscal de campo, con Quinn Ewers, es Jimmy Garoppolo. A mí me recuerda demasiado a este mariscal de campo, viene de la misma ofensiva con Steve Sarkisian en Texas. Es un mariscal de campo que si lo proteges y le das tiempo en una ofensiva que le dé respuestas, va a verse muy bien. A ratos incluso puede que digas, tenemos al mariscal de campo del futuro.
Texas lo pensó, los Longhorns pensaron que podían ganar un campeonato con él. Sarkisian incluso se tardó demasiado con ese tema antes de revirar, ¿no? Pero la cuestión con él que a mí no me gusta es, miren, la velocidad para procesar, ahí es donde le doy una calificación de suplente, ¿no? La toma de decisiones también, bajo presión, híjole, sufría un montón el tipo, o sea, de los mariscales de campo que están hasta arriba es donde más sufría, y realmente esa es la parte que a mí me deja deseando con este mariscal de campo, con Quinn Ewers. Creo que tiene talento para hacer más, pero siempre fue demasiado inconsistente. El año pasado nos dimos cuenta escauteando a sus receptores, ¿no? Demasiadas veces A.D. Mitchell, demasiadas veces Xavier Worthy, incluso el ala cerrada que se lleva Carolina después Sanders, habían ganado a sus jugadores en el duelo individual y después no podía completar el pase Quinn Ewers. Demasiadas veces veíamos que eso era cierto. Esta temporada fue incluso peor que la anterior, y esa es la razón por la cual pasa de estar en la conversación como alguien que podría meterse a la primera ronda a que yo en este momento pienso que se va a ir en el tercer día. Pero ahí creo que ya también nos fuimos quizás demasiado lejos cuando veo que hay gente que lo pone como un prospecto de séptima ronda o algo por el estilo. No, yo creo que Quinn Ewers es un mariscal de campo que se tiene que ir en el top 150 aproximadamente, dentro de las 5 primeras rondas, porque posiblemente es un suplente muy bueno. Lidió bien con la presión de tener como suplente él mismo a Arch Manning, y eso no es poca cosa tampoco. No quiero minimizar esa cuestión. Es un mariscal de campo que de repente también tiene flashazos del talento que lo llevó a ser el prospecto número 1 de su generación saliendo de la preparatoria. Un mariscal de campo que incluso se saltó un año de preparatoria para irse a jugar, bueno, no a jugar porque fue suplente de CJ Stroud en Ohio State, pero que ganó un barote y ya después se transfiere a Texas, donde sí juega. Realmente creo que alguien le va a dar una oportunidad, pero veremos si cae. Al menos en los medios me sorprende que no se hable más de él, porque viene de un programa grande y a mí me parece un mariscal de campo que es mucho más talentoso, ¿no? Toca hablar de Cal McCord en este momento, el mariscal de campo de Syracuse, que ya tenemos un análisis de video de entrenadores de él en este canal por si lo gustan revisar. Es un jugador que a mí me intriga porque creo que no se está hablando lo suficiente de él. Es muy creativo, es preciso, mejoró mucho en su última temporada con Syracuse y corrigió muchos de los errores que había mostrado con Ohio State cuando decididamente, y lo podemos decir así categóricamente, fracasa. Le fue muy mal, tenía un equipo de campeonato y no lo aprovechó, al grado de que al año siguiente sí gana el Nari el equipo, aunque el mariscal de campo jugó un poquito peor incluso desde mi punto de vista. Yo soy más fan de McCord que de Will Howard. Pero vean, Pro Football Focus está completamente de acuerdo, ¿no? El salto en la calificación es sustancial. Vean las yardas, más de 1,500 yardas adicionales, también 10 touchdowns adicionales y el doble de intercepciones, porque fue mucho más agresivo. Y esa es la diferencia. Un mariscal de campo que tenía demasiado miedo a equivocarse en Ohio State, y cuando perdió su oportunidad y vio que se le estaba escapando su sueño, dijo, no voy a permitirlo y voy a demostrar que yo sí soy un playmaker. Por eso, a mí, si funciona, creo que podría convertirse en un jugador similar a Baker Mayfield. Quizás no con el talento de brazo de Baker Mayfield, pero cerca. Si no funciona es Ryan Fitzpatrick. A momentos te va a dar juegos muy buenos, a momentos te va a dar juegos muy malos, va a poner en riesgo el balón, pero también va a generar más jugadas grandes de las que su nivel de talento debería de permitirle, ¿no? Y además es muy buen líder. A mí me gusta eso de Cal McCord, y esa es la razón por la cual lo tengo rankeado como número 6. Y además, como pueden ver ustedes aquí, hay un salto un poquito sustancial entre Quinn Ewers y Cal McCord, porque me parece que con Cal McCord ya hizo clic algo mentalmente que no ha pasado con Quinn Ewers. Y esa es la razón por la cual lo tengo con una calificación de 6.52. Y eso lo pone en la categoría ya de boom or bust, ¿no? Entonces, eso quiere decir que a este mariscal de campo, a Jackson Dart, a Dillon Gabriel y a Jalen Milroe, ya los veo de cierta forma como una categoría por encima incluso de Quinn Ewers. Entonces, por eso, compartiéndoles esto, Quinn Ewers para mí es un suplente con potencial. Cal McCord también lo es, pero lo pongo un poquito por arriba. Y ya estamos hablando de mariscales de campo que todos los pongo aquí, pero sí creo que Cal McCord podría, o sea, ya está empezando a rozar, y si tuviera que tomar una apuesta con alguno de estos jugadores que pongo en esta categoría, lo haría con Cal McCord. De ahí
yo creo que tenemos que pasar definitivamente a Jackson Dart, el mariscal de campo de Ole Miss, un jugador que muchos tendrían incluso más arriba y que no me sorprendería si se va en la primera ronda. Tiene mucho talento, no les voy a decir que no, pero me parece que se está sobreestimando ese tema. De hecho, si regresamos a los rankings, les quiero compartir algo, ¿no? Que es la fuerza de brazo. Le di una calificación mayor a Shedeur Sanders que a Jackson Dart. Ligeramente, pero mayor. Y honestamente, es que la fuerza de brazo no nada más es lanzar pases largos y ya. Es la habilidad para atacar el centro del campo también. Es la habilidad para lanzar con una base que no está bien posicionada. Y en eso es mucho mejor Shedeur Sanders. Sobre todo en esa última faceta. Si Jackson Dart no tiene la base bien puesta, a veces los pases están bien. Muchas veces, sobre todo en pases largos, el tipo se queda súper corto y hay demasiadas ocasiones en las cuales Trey Harris o alguno de los jugadores de esa ofensiva, de los receptores, ya le había ganado al mariscal de campo, al esquinero, y su mariscal de campo no podía completar el pase. Jackson Dart tiene un talento de brazo especial y sí es un atleta que intriga, pero no creo que sea tan especial. O sea, a ver, es especial para el nivel del que viene, no para el nivel del que va. Es a lo que quiero hablar. Y por eso creo que se está sobrevalorando un poco. Entiendo que nadie completó más Big Time Throws en la última temporada en esta generación del NFL Draft, pero es yo creo que un producto a veces de la ofensiva que le forzaba a pasar la primera lectura. Muchas veces se quedaba con ella y si no, se iba corriendo. Entonces, a veces completaba esos pases porque no progresaba a la siguiente lectura y entonces, pues sí, a veces le vas a ganar a la cobertura. Muchas veces no. Y ese es el problema con Jackson Dart, que arriesgaba demasiado, a veces de forma innecesaria, en momentos en los cuales la situación no lo meritaba. Es agresivo, es preciso cuando la base sí está bien, y cada temporada como titular ha habido progreso, lo cual me ilusiona. Aunque tiene 45 partidos disputados, va a ser un novato de 22 años, tiene 85 touchdowns en 4 temporadas, 22 intercepciones y promedió 367 yardas por partido en su último año, con una proporción de touchdowns e intercepciones de 5-1. Pro Football Focus tiene 2 años consecutivos rankeándolo dentro del top 10, y si solo ves los highlights probablemente te convences de que este es un talento de primera ronda. A mí no me gusta que ejecutó una ofensiva demasiado simple para estándares de NFL. Vi partidos como contra Florida, contra LSU, donde sus errores fueron la diferencia entre una victoria y una derrota. Si quieren ver su mejor partido, yo creo que es el de South Carolina. El de Georgia tiene momentos especiales tomando en cuenta que jugó lastimado, pero yo creo que el mejor es el de South Carolina. Puede ser un gran jugador al siguiente nivel, no les voy a decir que no, pero necesita llegar a la situación correcta. Hay que ser paciente, hay que permitirle que se siente detrás de un titular que ya está asentado, porque yo no veo a Dart listo para ejecutar una ofensiva de NFL. Yo por eso creo que su situación ideal probablemente serían los Rams, que acaban de extender a Matt Stafford, pero no lo ven como respuesta a largo plazo. Eso sí me preocuparía si algún equipo lo elige en la primera ronda o lo elige en general en cualquier punto por ahí, ¿no? Jackson Dart es bueno, no creo que tanto. Ahora, pasando al top 4, tenemos que hablar de Dillon Gabriel, un jugador que, como pueden ver, la diferencia entre el Jalen Milroe y Jackson Dart realmente en cuanto a calificación es mínima, más allá de que llegamos a este punto de formas muy distintas, pero todos entran en una categoría en la cual si las herramientas que tienen les permiten funcionar, entonces creo que pueden ser titulares muy buenos, pero si no, pues no van a funcionar. O sea, yo no veo un punto medio, o sí o no lo veo de otra forma. No creo que ninguno de estos jugadores pueda asentarse como uno de estos mariscales de campo a la Derek Carr, a la Tua Tagovailoa, que la gente se sigue convenciendo de que pueden ser su respuesta a largo plazo, aunque cada que llegamos a playoffs nos preguntamos si son la respuesta y dejan deseando en los momentos más importantes, ¿no? Yo creo que si Jackson Dart, Dillon Gabriel y Jalen Milroe no funcionan, pues van a ser suplentes toda su carrera y ya, no se van a quedar en ese rango de mariscal de campo titular, ¿no? Por eso creo que entran más dentro de este rango de boom or bust, porque pues, hay jugadores como por ejemplo Patrick Mahomes o como por ejemplo Lamar Jackson, Josh Allen, ¿no? Que la forma en la que intentaban jugar o funcionaba o estos tipos iban a estar fuera de la liga.
Evidentemente ahora vemos que son unos extraterrestres, que sus herramientas físicas les permitieron ir mejorando, irse desarrollando, ir creciendo, y ya ahorita son mucho más completos que las versiones que entraron a la NFL, pero también eso tiene que ver con que llegaron a la situación correcta. No estoy diciendo que Dillon Gabriel, Jalen Milroe y Jackson Dart estén exactamente en esa categoría, solo estoy poniendo ejemplos drásticos para hacer un punto, ¿no? Para que la gente pueda entender un poco a qué me refiero. Ahora, ya hablando específicamente de Dillon Gabriel como jugador, les comparto un poco del perfil estadístico. Para mí Dillon Gabriel es un pasador experimentado que sabe jugar la posición mejor que cualquier otro jugador en esta generación. Es buenísimo leyendo defensivas, siempre encuentra la respuesta correcta y su principal fortaleza es su precisión y la toma de decisiones. Gabriel ha jugado 64 partidos a lo largo de 6 temporadas con 3 universidades distintas. Tiene 188 touchdowns en su carrera universitaria. En cada año que jugó, excepto en 2021 que se lastimó, terminó con al menos 30 touchdowns totales y promedió 6 intercepciones por año. Además, completó el 73% de sus pases en 2025. Simplemente no comete errores si tomamos en cuenta todos los mariscales de campo de esta generación. Es el único que ha terminado entre los 5 con menos intercepciones lanzadas en las últimas 2 temporadas. O sea, cuida el balón. Y hay una estadística que es presión a captura y dice, de todas las veces que le presiona un jugador, en cuántas te capturan. En 2024 fue el quinto mariscal de campo que menos capturas regalaba al ser presionado en promedio. En 2023 fue el tercero mejor y es el único jugador de la generación que terminó en el top 5 en ambos años. Es ágil y yo creo que su movilidad es subestimada porque tiene 33 touchdowns por tierra, algo que no podría hacer si fuera tan mal atleta como la gente hace ver. La cosa es que tiene la altura de Tua Tagovailoa y el peso de Kyler Murray, pero no tiene el brazo más fuerte, así que existe la duda de que pueda ser funcional el siguiente nivel. Por eso lo pongo en la categoría de boom or bust. Creo que yo lo veo un poco por encima de lo que la mayoría de las personas, pero incluso yo, que soy de los más grandes fans y más grandes defensores de Dillon Gabriel, tengo que aceptar que hay una posibilidad muy real y muy factible de que simplemente no pueda hacer lo que hacía en la universidad al siguiente nivel, que sea tan limitado que la NFL lo ve como un suplente a largo plazo, pero me gustaría averiguarlo. Creo que tiene las herramientas como para quizás llevar una sorpresa. O sea, si hay un Brock Purdy en esta generación, un jugador que están ninguneando y se va en el tercer día del draft y eventualmente es un buen titular, yo creo que es Dillon Gabriel. Eso lo dejo sobre la mesa. Creo que esa es su mejor versión posible. Y honestamente yo pienso que va a empezar como suplente. Tengo más de un año diciendo que su equipo ideal para mí son los Dolphins, pero acaban de tomar a Zach Wilson, entonces no sé cómo vean esa cuestión. Si los ponen a competir, estoy seguro que Dillon Gabriel tomaría mejores decisiones en este momento que Wilson. El talento natural de Wilson evidentemente es mucho mayor, pero Dillon Gabriel juega la posición mejor y estoy dispuesto a pelearme con... No es cierto. Pero definitivamente sí me parece que si lo estudias y ves lo suficiente, tienes que aprender a apreciar la forma en la que Dillon Gabriel juega la posición. Por eso es número 1 para mí en toma de decisiones y en velocidad para procesar. Number one. Ahora, de ahí pasamos a Jalen Milroe, que está prácticamente con una calificación idéntica a la que le doy yo personalmente a Dillon Gabriel, perdón. Es un mariscal de campo que me parece es incomprendido. ¿Y a qué me refiero con que es incomprendido? Que todos se enfocan en lo que no puede hacer y nadie habla de lo que sí puede hacer. Y yo no entiendo por qué hacemos las cosas así con algunos prospectos y con otros sí nos enfocamos en lo que pueden hacer. O sea, si por ejemplo con Cam Ward nos enfocáramos siempre en la forma en la que de repente arriesga el balón y no habláramos de que es un playmaker, pues sería una evaluación incompleta. Con Jalen Milroe me parece más o menos lo mismo. Es un jugador que tiene mucho talento natural. En cuanto a capacidad atlética, número 1 en esta generación. Fuerza de brazo, yo también le puse número 1 en esta generación. Me parece que es el más fuerte de todos estos jugadores. Al inicio del año era de los líderes en la batalla por el Heisman. Estaba jugando muy bien, pero Alabama no tenía juego terrestre. Su línea ofensiva permitía presión en una proporción idéntica a la de Colorado, solo que el volumen, como lanzaban considerablemente menos pases en el Crimson Tide en Alabama que los Búfalos de Colorado,
nadie habla de esa cuestión, pero la línea ofensiva en proporción incluso permitía más presión que la de Colorado. El juego terrestre era igual de ineficiente el de Alabama esta temporada. La defensiva permitió un montón de puntos, algo que no pasaba. O sea, realmente yo recuerdo durante la temporada cubrir varios juegos en los cuales resaltamos, Alabama tenía desde 2003 sin permitir tantos puntos, Alabama tenía desde 2000 y tantos, o sea, nos teníamos que ir a eras antes de Nick Saban para hablar de lo ineficiente que era esta defensiva. Pero todos ignoran eso porque... Pregunto en serio, porque la verdad es que me parece que es un mariscal de campo con un talento muy, muy intrigante. Su capacidad atlética, o sea, este tipo, no quiero decirlo, pero es una realidad, podría ser uno de los mejores corredores de la NFL. Si se dedicara solo a hacer eso, podría ser uno de los mejores corredores de la NFL. E incluso hay una parte de mí que quiere verlo en Denver como ese Joker del que estaba hablando Sean Payton y que lo utilice como Taysom Hill. Él podría cumplir ese rol de forma magistral. Sería un mucho mejor Taysom Hill porque es mucho más rápido. Ahora, también pienso que puede ser un mariscal de campo que funcione al siguiente nivel porque es capaz de anotar en cualquier jugada. Tiene un cañón en el brazo, uno de los mejores pases largos de esta generación junto con Jackson Dart y Cam Ward, y lo combina con una velocidad que se rumora que está entre los 4.3 y los 4.4 segundos en el 40-yard dash, aunque evidentemente pues vamos a tener que esperar a eso, ¿no? Fue suplente de Bryce Young en Alabama porque llegó después, ya que estaba Young asentado, tiene 2 años de experiencia como mariscal de campo titular. En ese periodo jugó 30 partidos, registró 71 touchdowns totales, 39 llegaron por aire y 32 por tierra, así que lamentablemente para él la gente lo reduce a lo que hace por tierra e ignoran lo que hacía por aire. A pesar de eso ha terminado en el top 25 de Pro Football Focus como pasador en 2 temporadas consecutivas como pasador, y en 2023 quedó justito por arriba de Shedeur Sanders, de hecho. Ese año fue el segundo pasador con mejor rating de esta generación, aunque cambió de ofensiva en 2024 y hubo una regresión, eso también es cierto. En los últimos 2 años, Dart y Milroe son los 2 mariscales de campo cuyos pases promedian más yardas en el aire antes de llegar a sus receptores. Y aunque parece que todo fue regresión de 2023 a 2024, para mí mejoró en un sentido específico que era fundamental. ¿Cómo lidiaba Jalen Milroe con la presión? En 2023 lo capturaron en el 32% de las ocasiones en las que presionaron al mariscal de campo, lo cual honestamente es inviable al siguiente nivel. El peor en la NFL en ese sentido fue Will Lewis el año pasado con 30% para poner en perspectiva, entonces 32 es demasiado, simplemente no se puede. Y esa era la razón por la cual no le hubiera dado calificación de primera ronda el año pasado si se hubiera declarado al draft. Regalaba demasiadas capturas por correr a lo loco, y eso porque se tardaba casi 3 segundos y medio para deshacerse del ovoide. Ahora, en 2024 pasó de 3 segundos y medio a 2.8. Fue capturado solo el 18% de las ocasiones en las cuales fue presionado, lo cual para estándares de NFL hubiera sido promedio, ¿no? O sea, del montón, lo cual está bien, o sea, quiere decir que es funcional. Progresó, hubo progreso. También tuvo más touchdowns en zona roja, corriendo el balón por sus piernas, porque Kalen DeBoer utilizó más ese recurso en esa parte del campo. Así que tuvo menos pases de touchdown, tuvo considerablemente más acarreos de anotación. Fue menos agresivo en el tipo de envíos que intentaba, bajando el promedio de yardas que navegaban en el aire, sus envíos de 13 a 8, una diferencia de casi 5 yardas. Y su nuevo entrenador en jefe, Kalen DeBoer, que entrenó a Michael Penix en 2023 y reemplazó a Nick Saban cuando se retiró el GOAT, le pidió ser más eficiente, menos agresivo para limitar errores, y Jalen Milroe lo hizo. El tema es que, aunque el porcentaje de jugadas que pudieron haber terminado en entrega fue casi idéntico, tuvo más mala suerte y sí terminaron más de esas jugadas en intercepciones. Ustedes pueden decir, Santiago, estás haciendo excusas, y es válido el argumento, pero la razón por la cual te fijas en la estadística de jugadas que pudieron haber terminado en entrega de balón es que ese se mantiene más año tras año. El de intercepciones es más volátil. Entonces, si queremos predecir, es mejor utilizar esta otra estadística. Mucha gente dirá que empeoró esta última temporada con respecto a 2023, pero yo entre más lo veía de cerca, entre más lo estudiaba, más pensaba, simplemente encontró otras formas de producir, lo cual no necesariamente es malo o bueno, simplemente es una realidad.
Pasó de depender de los bombazos con su brazo y de ganar de esa forma, de repente escapándose con piernas también, a priorizar un estilo más sostenible, menos agresivo, menos vistoso también, pero que a la larga le terminó permitiendo en el acumulado generar un touchdown más. Así que aunque la gente piense que hubo una regresión, el tipo anotó más veces de una temporada a la otra. Yo pienso que Milroe no era el problema. Su ofensiva promedió 34 puntos por juego, lo mismo que el año anterior con Saban, y Milroe anotó un touchdown más personalmente. Para mí, su equipo ideal serían los Indianapolis Colts, porque sus fortalezas se alinean con las de Anthony Richardson a la perfección, pero Milroe ha demostrado la habilidad de mantenerse sano, mientras que Richardson se ha lesionado en cada temporada que ha tenido como titular, incluida la única que jugó en Florida. Ahora, habiendo dicho eso, eso lo tenía como análisis antes de la contratación de Daniel Jones. Aunque me sigue pareciendo que Shane Steichen es de los entrenadores que necesitan mariscal de campo que mejor podría utilizar lo que pueda aportar Jalen Milroe, viendo que esa área ya está cubierta, solo puedo pasar a pensar en la siguiente alternativa. Y pienso en dos. Uno son los Jets con Justin Fields, porque mismo caso, es un mariscal de campo muy del estilo de Justin Fields. Si no funciona Fields, tienes un suplente que no tienes que cambiar la ofensiva y quizás hay algo ahí. La otra son los Browns. Los Browns necesitan un mariscal de campo que pueda jugar mejor que Kenny Pickett, y yo creo que Jalen Milroe le da vueltas a Kenny Pickett en todos los sentidos. De hecho, es el argumento que de repente digo. O sea, yo creo que Jalen Milroe no se verá en la primera ronda bajo ninguna circunstancia, pero mejor que Kenny Pickett sí es, y Kenny Pickett se fue en la primera ronda. En fin, yo creo que Milroe no tiene que jugar desde el principio porque se va a ahogar si lo hace. Si juega, tendría que ser en una ofensiva similar a la que tenían los Ravens al inicio de su carrera con Lamar Jackson, similar a la que tenían los 49ers al inicio de su carrera con Colin Kaepernick. También funcionaría mucho como suplente en cualquiera de esas dos situaciones, porque yo creo que los Harbaugh sabrían cómo utilizarlo. Pero honestamente, sí tengo que decirles las cosas claras. Creo que Milroe va a tener que ganarse su oportunidad. No pienso que ninguna franquicia le dé la chance de ser titular o apueste por él en el segundo día, pensando en que le van a dar una chance como Will Lewis, ¿no? Por ejemplo, en su momento, que fue pick de segunda ronda, pero sabíamos que los Titans eventualmente le iban a dar una oportunidad. Yo creo que es más probable que su arco de carrera termine siendo parecido al de Desmond Ridder, al de Malik Willis, algo por el estilo. Yo creo que la NFL lo va a valorar más por ahí, aunque yo estoy en desacuerdo. Realmente yo estoy en desacuerdo, ¿no? Sí quiero ser claro en ese sentido. Ahora, pasando al top 2. Cam Ward y Shedeur Sanders. Shedeur Sanders, hubo un momento en el cual pensé que iba a terminar más cerca de Jalen Milroe, pero mientras iba sacando cada calificación, terminando de ver partidos, honestamente se separó. Sí, se separó. Hay que decir las cosas como son. Creo que Shedeur Sanders es un jugador más eficiente en muchos sentidos, y además hay un tema que para mí con Shedeur Sanders no se habla lo suficiente, y es la forma en la cual se crecía consistentemente al final de los partidos. Esa es una cuestión que también el año pasado no valoré lo suficiente, específicamente con un prospecto, con Drake May. Muchas veces empezaba jugando no tan bien, pero cerraba jugando increíble, y yo decía, empezaste medio mal. No, con Shedeur Sanders a veces pasaba eso, sobre todo porque lo presionaban, y entonces como que entraba en ritmo, y ya que entraba en ritmo empezaba a jugar muy bien. Y sobre todo me di cuenta y aprendí a apreciar a este tipo de mariscales de campo que son agresivos cuando la situación lo amerita, pero mientras no, viven para tomar otra oportunidad, ¿no? Viven para otro down. Y esto con Shedeur Sanders específicamente es muy cierto, porque el tipo prácticamente no comete errores. Miren, turnover worthy play rate es top 3. Y eso ya pasó en varias situaciones, ¿no? También en Jackson State era muy bueno cuidando el balón, elevó el talento, llega a Colorado, eleva el talento. O sea, Shedeur Sanders yo creo que es un muy buen líder. La gente le compra lo que sea que esté vendiendo. Creo que hay algunas cuestiones que le van a jugar en contra. La primera es ser hijo de su padre. ¿Y a qué me refiero? Deion Sanders, el entrenador que ya le cambió la cara a Colorado, que ya le cambió la cara a Jackson State, yo pienso que está buscando una oportunidad para saltar a la NFL. Y si Shedeur Sanders llega a un equipo, pensemos en los Giants con el pick 3,
y no gana muchos partidos porque, oh sorpresa, en los últimos 10 años los mariscales de campo que son elegidos en la primera ronda promedian 6 victorias. Entonces no es una receta para el éxito si quieres salvar el trabajo de un entrenador. Creo que con Shedeur Sanders existe la posibilidad de que si un equipo como los Giants, por ejemplo, apuesta por él, en un año corran al entrenador en jefe y llegue prime time, llegue Deion Sanders, llegue alguien que todos los fans de NFL conocen. Y ese es el riesgo con Shedeur Sanders. Más allá de eso, es un mariscal de campo que a ratos me gustaría que aprendiera más las limitaciones físicas que tiene, porque es muy elusivo, pero no es rápido, no es explosivo, no es veloz, no es ese tipo de atleta. Es muy creativo de la misma forma que Sam Howell es creativo, pero no se escapa de nadie, es un kamikaze y eso genera errores. Y Shedeur Sanders yo no creo que tenga el poder de Sam Howell en ese sentido, ¿no? Lo que sí tiene es la habilidad para ganar desde la bolsa de protección. A ratos me gustaría que su proceso fuera un poco más rápido porque se tarda 3 segundos antes de deshacerse del ovoide, pero hay que decir que es un mariscal de campo que rara vez se equivoca en cuanto a poner en riesgo el balón. Incluso si se le va la primera opción, a veces sí progresa la segunda, la tercera de forma consistente, lo cual no siempre ves en jugadores de universidad, pero con él sí lo ves más que con la mayoría. Y además creo que es un jugador que la forma en la cual responde en el clutch, la forma en la cual responde ante la adversidad con un equipo de Colorado que tenía una línea ofensiva con muchos problemas, con un juego terrestre terrible, una defensiva que lograron arreglar hasta el final de la segunda temporada que estuvo en Colorado y fue medianamente, tampoco era nada extraordinario. Ha demostrado que puede producir a pesar de contar con un montón de problemas y normalmente con un peor equipo que sus rivales. Eso hará que algunos equipos puedan convencerse de que él puede cambiarle la cara a su franquicia y puede que tengan razón. Honestamente, yo creo que es más el tipo de jugador este mariscal de campo, ya poniendo aquí, terminando los rankings para que se den una idea de los jugadores, yo creo que es el primero que vería con la posibilidad de ser un titular decente desde el principio y a largo plazo. Yo al final la calificación que le terminé dando es de 6.75, lo cual lo ubica como un titular desde el año 1 promedio. Y ya, o sea, no quiere decir que vaya a ser nada especial desde mi punto de vista en su primer año, pero sí quiere decir que puede ser funcional. Y llegué a esa evaluación porque hay que decir las cosas como son también. Lanza pases muy atrapables. Siempre logra poner, casi siempre logra poner el ovoide también donde tiene que estar para maximizar las yardas tras la recepción, para proteger a sus jugadores del golpe. Y por más que a veces te quedes deseando en que arriesgue, lo que les decía al principio es que aprendí a apreciar a un jugador que entiende que su equipo es un poquito peor. Entonces no pierde el partido desde el principio porque cree que si lo mantiene cerrado lo puede ganar al final. Y eso, ¿saben qué? Es una actitud correcta, es una actitud que demuestra cierta madurez y cierta comprensión de la situación del partido, lo cual es muy valioso al siguiente nivel. Por eso a mí me gusta, pero también hay que decir que para estándares modernos yo creo que es un mariscal de campo con herramientas físicas limitadas porque no es una amenaza por piernas. Y aunque su talento de brazo yo creo que es un poco subestimado, lo terminé de evaluar, vi varios partidos de él de esta última temporada con video de entrenadores, vi varios partidos del año pasado, hay un video con su historia que hice desde hace un año, a él lo estoy estudiando desde Jackson State, porque realmente todo lo que estaba haciendo Deion Sanders me encantaba como historia, entonces me llama mucho la atención lo de Shedeur Sanders. Es un jugador que creo que es bueno, pero sí no es para cualquiera. No es para cualquiera porque para estándares modernos tiene ciertas limitaciones. De la misma forma que, por ejemplo, Jared Goff para estándares modernos tiene ciertas limitaciones. Pero de todos modos hay una franquicia en Detroit que lo ve como la respuesta a largo plazo y que además ya tiene un rato construyendo alrededor de él, ¿no? Yo personalmente creo que la franquicia ideal para él son los Raiders, porque no tendría que jugar desde el principio y eso le permitiría aprender de un esquema de NFL, porque yo no creo que haya jugado en una ofensiva de NFL en Colorado. Esa también es una crítica que tengo para él. Demasiados pases pantalla, demasiado trabajo alrededor de la línea de golpeo. Mucho de eso era porque no tenía un juego terrestre y los pases pantalla
eran el sustituto del juego terrestre, pero también llega un momento en el que dices, pues no está arriesgando tanto porque no lo puede hacer o no está arriesgando tanto por otras cuestiones. Así que por lo menos es una evaluación incompleta en ese sentido, pero sí creo que Shedeur Sanders es un muy, muy buen jugador. Como pueden ver, fue segundo en touchdowns en esta generación. La producción realmente fue de élite para prospecto de college football. No creo que las herramientas lo sean, y por eso lo tengo como un jugador que en el agregado yo creo que es de finales de primera ronda, inicios de segunda ronda, entendiendo que cada año hay jugadores que se van en la primera ronda que no necesariamente son talentos de primera ronda. Pienso que con Shedeur Sanders, sobre todo por ser un mariscal de campo, eso va a suceder y lo entiendo, pero yo personalmente estaría más cómodo con él en la segunda ronda porque no creo que nunca vaya a ser un jugador de élite. Y para mí, si te elijo en la primera ronda en esa posición, necesitas tener ese tipo de potencial, porque la implicación de ser un mariscal de campo que se elige en la primera ronda es que esa es la expectativa. O te vuelves eso, un mariscal de campo de élite, o eres un bust casi, así es como lo percibe la gente. Y no necesariamente está bien. En cambio, si eres un pick de segunda ronda y encuentras a un titular ahí, la gente actúa como, ¡ay, se sacó la lotería! Y ya, no necesitas ser un jugador extraordinario, ¿no? Por eso yo estaría más cómodo que se vaya en la segunda ronda, y porque además yo no creo que pueda funcionar en cualquier situación. Si lo ponen detrás de una línea ofensiva mala otra vez, aunque ya mostró que puede producir, a pesar de eso, sí desarrolló algunos malos hábitos que desde mi punto de vista dejan deseando un poquito a ratos. Y con eso pasamos al número 1, gente. Pasamos a Cam Ward. Cam Ward es el número 1 de este ranking. Aquí sí no creo que haya discusión. Lo veo como número 1 y como el único que desde mi punto de vista puede eventualmente convertirse en un mariscal de campo franquicia. Yo creo que honestamente Jalen Milroe tiene el talento como para que si funciona quizás se meta acá, pero no, o sea, por el suelo no lo puedo poner ahí, solo lo puedo hablar como que tiene potencial. Yo creo que Cam Ward sí puede ser un mariscal de campo franquicia porque tiene todo el talento del mundo. Es un jugador que de Incarnate Word a Washington State a Miami, en cada uno de esos pasos mejoró muchísimo. Y realmente es un jugador que me parece que se está subestimando de forma considerable. Y recientemente ya estamos empezando a darle el respeto que merece, y digo estamos porque yo mismo hasta no scoutear ya muchísimos de los partidos que tuvo al final de la temporada, realmente con este jugador me fui hasta Incarnate Word para revisar qué estaba haciendo en ese momento y porque quería ver cuál era el suelo, ¿no? Entendiendo que es un prospecto que salió de la preparatoria de una ofensiva en la cual le pedían lanzar en promedio 10 veces por partido a lo mucho, y eso es en los partidos en los cuales no, se volvió loco, ¿no? Tiroteos por todas partes. En fin, realmente estaba verde, ¿no? Cam Ward. Y la mejora que vi gradualmente me hace pensar que cuando llega al NFL con un coach que lo pueda ayudar, va a dar un paso hacia adelante incluso mayor. Es la razón por la cual ya estoy empezando a suavizarme a la idea y a entender que posiblemente se va a ir con la primera selección global a los Titans. Ellos, todas las decisiones que han tomado nos han mostrado un poquito que eso es lo que podría suceder, y la verdad es que lo entiendo, porque creo que Cam Ward, número 1, con Washington State mejoró mucho al programa. Luego va a Miami y los tenía en la conversación de los playoffs como la ofensiva que más puntos por juego anotaba, aunque la defensiva era un desastre, aunque era terrible verdaderamente, y era la razón por la cual estábamos hablando de Miami como un equipo de playoffs, como un equipo que podía incluso ganar su conferencia. Cam Ward es un playmaker, hay que decir las cosas como son. A ratos, de repente tiene una tendencia en la cual arriesga demasiado, y creo que eso es algo que tenemos que aceptar con él, porque parece que como que no quiere la primera opción porque es agresivo, ¿no? Porque quiere ir por la yugular. En lugar de tomar el pase de 5 yardas, quiere ir por el de 15. En lugar de tomar la opción fácil, que como Tom Brady decía, puedes lanzar un pase difícil a una ventana estrecha y quizás completar un pase de 15 yardas, o puedes lanzar un pase muy fácil a una ventana completamente abierta y conseguir 5. Yo me voy a ir por la segunda porque entiendo que eso me va a dar más posibilidades de éxito. Pues Cam Ward es muy agresivo, entonces se va por la primera más bien. Pero ¿saben qué? Esto también le permite generar muchas jugadas grandes.
y eso es lo bueno. Si logras un poco limitar las equivocaciones que van a llegar producto de él intentando ponerse la capa de superhéroe, creo que es un mariscal de campo que puede hacer todo lo demás. Atacando hacia afuera de los números es buenísimo, lanza con anticipación de forma consistente y eso es muy difícil de frenar. Si lo sabes hacer bien, es muy difícil de frenar como defensivo, porque tú tienes que honrar la posibilidad de que en cualquier momento el receptor se vaya hacia el centro donde hay un montón de espacio y tienes que defender eso. Si se va hacia el otro lado, entonces explotas y cierras ese espacio, pero el mariscal de campo te puede ganar con anticipación. Si se deshace del ovoide para que el receptor voltee y le llegue el balón nada más, y no hay nada que pueda hacer un esquinero contra eso si se ejecuta bien. Es una de las principales cualidades de Cam Ward que a mí me gustan mucho. También es cierto que creo que tiene que llegar a un equipo con una buena línea ofensiva y los Titans han gastado mucho para construir la suya, lo cual le permitiría ser funcional. Pero si no tiene esa línea ofensiva, yo creo que hay problemas, porque sí, es el mariscal de campo más creativo de esa generación y nadie tuvo más pases de touchdown el año pasado, también es el que más ha progresado, pero aún hay espacio de mejora, porque realmente tiene 2 o 3 años trabajando con coacheo que le permita tener las herramientas suficientes para competir a ese nivel. En Incarnate Word no las recibió, o sea, mostró suficiente potencial como para que apostaran por él en Washington State, pero no es como que de ahí están sacando estrellas de NFL todo el tiempo, ¿no? Y de Washington State estuvo 2 temporadas y eso le permite llegar a un programa más grande, pero si no el año pasado, Cam Ward es un pick de tercera ronda, de cuarta ronda, tampoco nos vamos a volver locos. Obviamente explota con Miami la última temporada, muestra que puede cambiar la cara no de una, no de 2, sino de 3 universidades y eso sí es muy, muy positivo, ¿no? La cosa es que hay que aceptar su estilo. Va a arriesgar el balón, va a tener entregas, su porcentaje de jugadas que pudieron terminar en entrega es casi idéntico en cada uno de esos programas que les he mencionado y por eso yo pensaría que el equipo ideal son los Browns, honestamente, porque ellos han mostrado una proclividad por ese tipo de jugador, además es un gran líder y les puede ayudar un poquito como que a sacar el mal olor de Deshaun Watson, ¿no? Pero si lo eligen los Titans con la línea ofensiva que ya armaron, yo creo que está bien. Me gustaría que tuviera mejores receptores, pero es lo que es. Tampoco es un desastre de situación y el entrenador yo creo que sabe lo que está haciendo. Vamos a ver dónde termina Cam Ward, pero desde mi punto de vista sí es un mariscal de campo que merece irse en la primera ronda. O sea, para mí ya cuando terminé la evaluación de todos los jugadores, el hecho de que termine con un 7, para mí eso quiere decir que puede ser un titular funcional, incluso por encima del promedio desde el primer año, y como creo que puede ser eso con espacio de mejora, pues entonces le tenemos que dar la calificación de primera ronda, ¿no? Eso es lo que pienso de Cam Ward, el mejor mariscal de campo de esta generación, y este es mi top 15, gente. ¿Qué piensan? Se los comparto otra vez. Abrimos esto a debate para escuchar sus opiniones. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Escucho todo lo que tengan que decir al respecto. Este es el top 15 de mariscales de campo de Destino Canton. Hubo mucho verdaderamente detrás de este trabajo. Díganme si a alguien le interesa que les comparta este Excel para que puedan revisarlo ustedes. Digo, o sea, son números, ¿no? Nada más la calificación arbitraria que yo les puse. Por eso también comparto el perfil estadístico de Pro Football Focus para que ustedes lo puedan revisar un poco esa parte. Pero pues ustedes pueden así más o menos ver exactamente qué pienso en cada una de estas categorías de cada uno de los jugadores, ¿no? Por ahí está, pero para que vean que esto es serio, ¿no? Para que vean que esto sí lo estamos haciendo con un proceso, sí se está aplicando una metodología, sí estamos buscando seguir siempre mejorando para ustedes. Este es el primer ranking posicional ya a detalle del draft de la NFL, gente. ¿Qué opinan? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cuál está demasiado alto? ¿Cuál está demasiado bajo? Leo sus comentarios y sus opiniones. Yo por lo pronto me despido. Soy Santiago Escamilla y les agradezco mucho que me hayan acompañado. Nos vemos en la siguiente para más cobertura digna del Salón de la Fama.